Qué raro. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Mm. ¿Cómo lo Ah, estabas haciendo, Javier? ahora sí estamos en vivo. Ahora estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos con problemas de la tecnología, ¿eh? Ya estamos un poquito viejos para aprender cosas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo estás, doctor Eduardo? ¿Qué ¿Todo bien? tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Acá, haciéndonos mala sangre con la tecnología, ¿no? Sí, parece que no nos viene muy bien. Eh, ya estamos un poco atrasados en el tiempo, ¿eh? Bueno, ¿y qué Unos tal? minutitos. Sí, bueno, parece que ya estamos en vivo. Parece que ya estamos en vivo. Acá tengo la confirmación de la página, sí, ya se puede ver que estamos en vivo. La gente que está escuchando el programa, por favor, si pueden decirnos qué tal les llega el sonido. Bueno, parece que llega bien el sonido. Bien, bueno, bienvenido Sergio Kramer, que es alumno tuyo, ¿cierto, doctor? Sí, 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 alumno de la diplomatura. Sí. Bienvenida a la señora Gladys Cubilla, como siempre nos está acompañando. Nelson Malikowski desde Mingaguazú, bienvenido. Bien, esta noche estamos de vuelta con el doctor Eduardo Rubén Penisi y vamos a hablar sobre un tema que está en boca de mucha gente, católica y no católica. Los que no son católicos dicen que la Iglesia Católica es masona. Y los que estamos en la Iglesia Católica decimos que hay gente que se mete en una secta que se llama la masónica, ¿verdad? Secta, la secta de la masonería, que intentan destruir la iglesia. Hoy vamos a conocer más a fondo sobre la masonería, cuándo empezó, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que enseñan, qué creen y bueno, otras cosas más. Ya eso con el doctor Eduardo Penisi. Yo acá me tomo mi mate mientras el doctor Muy bien. toma la rienda. Adelante, doctor. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del origen de la masonería. Vos podés interrumpirme en cualquier momento y me haces las preguntas que correspondan. No, no, no. Esto no intenta ser una clase, sino que es una charla, una exposición así entre amigos, ¿no es así? El origen de la masonería. Los orígenes que se conocen de la masonería, los conocidos, porque después hay una mitología, ¿no? Hay una mitología que dice que nacen desde la construcción del templo de Salomón, estaríamos hablando muchos años antes del nacimiento de Cristo, pero de eso no hay ningún tipo de prueba. Lo que sí se puede más o menos corroborar es que los orígenes deben situarse alrededor del siglo VIII, inmediatamente después de las invasiones de los bárbaros, cuando los pueblos fijaron definitivamente su asiento en Europa y se formaron muchas sociedades de albañiles que se extendieron por Europa para edificar casas, palacios, templos. Ujú. Y luego para la construcción, más adelante, ya estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, la construcción de esas maravillosas catedrales góticas que tiene Europa. Una simple agrupación corporativa profesional que guardaba sus procedimientos secretos y que solo confiaba a los miembros de la corporación. O sea, cómo se construía una casa, cómo se construye un palacio, cómo se construye un templo, tienen normas, tienen reglas que los miembros de esa agrupación conservan en secreto, que no quieren compartir con nadie porque es su tesoro. Un poco como los panaderos, viste que los panaderos no te enseñan nada, lo que ellos, cómo ellos hacen su trabajo es un secreto corporativo. Bueno, de este mismo modo estos albañiles, por ahora no le vamos a llamar masones, le vamos a llamar albañiles, son los albañiles medievales. Como estas asociaciones, con motivo de los servicios públicos que prestaban, habían recibido de los papas y de los príncipes muchos privilegios, uno de estos privilegios era la exención de impuestos.
se le había, como construían cosas tan hermosas, entonces se le había eximido de pagar impuestos. Por eso se los llamaba los freemasones, ¿no? Masons Free, es decir, en inglés, o los francmasones del francés. Mason en francés significa albañil y franc-mason es el eximido de pagar, el albañil gratuito, el que no paga, el que no se paga, por esta exención de impuestos que le habían puesto los príncipes y los papas. Estas asociaciones con el tiempo se fueron disolviendo, hasta ese momento eran albañiles y solamente les interesaba la construcción, se van disolviendo hasta que en 1666 se produce un hecho que va a marcar la historia de la masonería, que es el incendio de Londres. La ciudad de Londres se incendia, o sea, no es que se quemaron 2 o 3 casas, sino que es la ciudad a la que se prende fuego, y entonces después, apagado el fuego, hubo que reconstruir Londres. Para reconstruir Londres se llamó a los albañiles. Estos se volvieron a reunir, a agrupar, tomaron aquella vieja normativa, aquella vieja regla, y comenzaron a reconstruir Londres. 1666. Cuando se determinaron las reconstrucciones, la masonería perdió su carácter profesional y se convirtió en una sociedad filantrópica y política. Filantrópica, o sea, hacer el bien, y política. Y en recuerdo de su pasado arquitectónico o de arquitectura, en recuerdo de su pasado de albañiles, toman como insignias los instrumentos de la albañilería y de la arquitectura, como son el mandil, la escuadra y el compás. Ahora, oficialmente, ¿cuándo se funda la masonería? La masonería, la Gran Logia de Londres, que es la primera masonería organizada institucionalmente, se funda en el año 1717. Esta Gran Logia de Londres, fundada en 1717, llega a ser el centro del libre pensamiento. Atención con el libre pensamiento, porque es una frase típicamente acuñada por la masonería. Libre pensamiento. ¿Por qué libre pensamiento? ¿Que la gente no era libre antes? Ellos decían que la religión oprimía de tal modo el pensamiento que había que liberarse de ese pensamiento religioso que te impone normas, te impone reglas, te impone mandamientos, te impone preceptos, te prohíbe cosas. Esa por ello llamada opresión, había que liberarse de esa opresión. Por lo tanto, había que pensar libremente, pensar la libertad, liberarse de las ataduras de la iglesia. Por eso entonces la masonería inglesa pasa a ser la sede principal del libre pensamiento. Según su constitución, los masones honran al gran arquitecto del universo o creador del orden natural, entre paréntesis Dios. Pero ellos no lo llaman Dios, lo llaman el gran arquitecto, y no lo adoran como creador del orden sobrenatural, sino que lo adoran o lo respetan como creador del orden natural, porque para ellos lo sobrenatural no existe. Después vamos a entrar en la teoría, en la doctrina masónica, ¿no? En apariencia, su objeto es simplemente moral y filantrópico, pero en realidad lo que pretenden es destruir el orden religioso y social de la época. Era el orden teocéntrico, lo que quedaba del teocentrismo, lo que quedaba ya después del Renacimiento, el teocentrismo, o sea, la sociedad fundada con Dios como centro, a partir del Renacimiento comienza a reducirse, comienza a transformarse en antropocentrismo, que es la sociedad
que tiene al hombre como centro y no como Dios, pero de lo que aún quedaba en el siglo XVIII, los masones se hacen cargo de destruirlo. La idea es destruir el orden religioso y social. Por eso, esto ya lo hablamos en otros encuentros, cuando hablábamos de la masonería y su influencia en la Revolución Francesa, un poco su lema, el lema que ellos tenían era ni trono ni altar. Es decir, ni monarquía ni iglesia, porque las monarquías cristianas eran lo que frenaba a ese libre pensamiento. La monarquía lo frenaba en lo político, la iglesia lo frenaba en lo espiritual o en lo moral, y entonces el hombre no podía ser libre por los reyes y por los papas, por culpa de los reyes y por culpa de los obispos o de los papas. ¿No es así? La masonería pasa de Inglaterra a Francia y en 1721, fíjate, en el 17 se funda en Inglaterra. 4 años después, nada más que 4 años después, se funda la masonería en Francia, en la zona de Dunkerque, y en 1772, ya 50 años después, se funda el Gran Oriente Francés, que tiene su sede en París. Acá me gustaría hacer una diferencia. La masonería inglesa es una masonería más filantrópica, una masonería más filosófica, una masonería más idealista. En cambio, la masonería francesa, la que se funda a fines del siglo XVIII, es una masonería combativa, aguerrida, violenta. Es la masonería que organiza la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1772. Luis XVI sube al trono en 1774, solamente 2 años después. Y en 1789 se desata la revolución. Bien, en general, la masonería, gracias a su programa filantrópico, sedujo a un buen número de nobles y de sacerdotes que no habían adivinado el fin secreto de la sociedad. Claro, la masonería se presentaba como un gran progreso. La iglesia era el pasado, la iglesia era lo antiguo, la iglesia era lo superado, la iglesia era lo reaccionario, entonces había que ser moderno, había que ser progresista, había que ser revolucionario, había que ser un nuevo hombre. Ese nuevo hombre lo proponía la masonería. Y algunos nobles, incluso algunos reyes de Europa, miraron con simpatía a la masonería. Vos fijate los masones, qué astutos. Ellos iban en contra de la monarquía, pero sedujeron hasta los mismos príncipes. Hay una carta, que creo que yo eso te lo comenté, porque ya hemos hablado varias veces de estos temas. Hay una carta de la reina María Antonieta a su madre, al embajador de Austria en París, en Versalles, en Francia. María Antonieta era austríaca, su madre era la emperatriz de Austria. Y es una carta que ella le envía al embajador de Austria en Francia para que se comunique, para que le dé noticias a su madre de parte de ella, y hace un comentario sobre los masones. Dice, cada vez hay más masones en el palacio. Qué gente buena, qué gente agradable, qué gente vital. Mirá cómo seducían a la nobleza, a una nobleza a la que le iban a cortar la cabeza. Y así también sedujeron a varios sacerdotes. Y hubo sacerdotes masones. Pues si no puede ser, ¿cómo? Si la masonería tenía como finalidad destruir la iglesia, ¿cómo puede haber sacerdotes masones? Y sí lo sabía, porque el masón nunca va de frente. El masón no va a confesar sus fines últimos. Va siempre disfrazado de progreso, de bien, de amor al prójimo, y entonces caen muchos incautos, y muchos incautos terminan prestando apoyo a la masonería, ¿no? Claro. Así, en el día de hoy sabemos que ha habido en el siglo XX muchos sacerdotes masones, ¿no? Se ¿Ibas a meten, decir algo? se meten en la mente de las personas, haciéndoles
haciéndoles ver que ellos quieren hacer cosas buenas, la Claro, filantropía, como dijiste, y sí, sí. sin embargo lo que ellos buscan sería destruir el orden social y la religión, Cristiano. Orden social cristiano, orden sí, social señor. cristiano, sí, y la religión, Pero pero vos fijate, sí, lo que es el Espíritu Santo y lo que es la iluminación que Dios le da a los papas. ujú, Hubo obispos engatusados, hubo reyes engatusados, hubo curas engatusados y simpatizantes de la masonería, pero a los papas nunca se los había conquistado. Yo tengo aquí una pequeña listita que te la voy a leer porque no lo sé de memoria. Dice, fue condenada la masonería en distintos, esto es de mi libro Historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Un ujú, pequeño fragmento. Dice, sí, la masonería fue condenada en distintas ocasiones. Escucha esto, por Clemente XII en 1738. Nació en el 17. En el 38 ya el Papa Clemente XII ya los había calado, ya los había descubierto, ya se había dado cuenta que esa gente no venía con buenas intenciones. Entonces los condena Clemente XII en 1738, Benedicto XIV en 1751, Pío VII, el Papa que es encarcelado por Napoleón, víctima de la Revolución Francesa, tanto Séptimo como Pío VI, ¿no? Pío VI, pobrecito, muere en cautiverio. ujú, Y cuando cae Napoleón, ya era Papa Pío VII. Bueno, Pío VII los condena en 1821. Pío IX lo condena en 1865. Y la gran encíclica, que sería la médula de la condenación o la columna de la condenación a la masonería, es León XIII en su encíclica Humanum Genus, que te digo sinceramente, daría como para una charla aparte, porque en hojas, hoy la estaba hojeando yo para tener un poco de letra para esta charla, y después dije, no, esto para tratarlo en otra oportunidad, porque en hojas A4, en una letra común, chiquita, normal, de lectura, son 19 páginas la uf, encíclica. Así que no la podemos tirar así en 5 minutos. Lo que sí te puedo decir hoy, es que la inteligencia de León XIII, él ve la pelea entre el orden natural y el orden sobrenatural, la pelea entre Cristo y Satanás, la pelea entre las huestes de Dios y las huestes del demonio, esa tensión, esa guerra que hay entre el arcángel Miguel y Satanás, la lleva al plano actual, diciendo, esa es la lucha que hoy tenemos los cristianos contra los masones. Mirá la gravedad con la que trata León XIII el campeón. No te está diciendo son tipos que piensan distinto a nosotros y que nos tiran a matar. ujú, No, está diciendo que están inspirados por Satanás. Es sí. decir, le da una entidad grave, grave. Bueno, esa es más o menos la historia, ¿no? Sí, doctor. Entonces, nada más para resaltar, el nombre de la encíclica del Papa León XIII sería Humanum, Humanum. humanum, con H, ¿no? De humano, Ujú, humanum genus. El linaje humano sería en castellano. El linaje humano. ujú, Humanum genus, con G de gato, ¿no? Genus, ujú, que se pronuncia genus en el latín eclesiástico, ¿no? sí. Humanum genus. ¿Y eso es del año? Y 1880 o 90, por ahí, antes del siglo, los últimos años antes del siglo XX, los últimos años del siglo XIX. ¿No? Acá no tengo Sí, exacto el año, sí, pero lo podemos googlear y lo encontramos así. sí. Pero existieron otros papas que también decretaron anatema esta secta. ¿Y qué podríamos decir acerca de eso, doctor? Lo que te mencioné antes, Clemente XII, Sí, Benedicto XIV, ujú, Pío VII y sí. Pío IX, Pío VII y ¿no? Pío IX. Y vos fijate Sí, otra cosa, en el código, en la Iglesia Católica hubo dos códigos de derecho canónico. ujú, Uno que sancionó San Pío X
lo comienza a hacer Pío X y lo termina Benedicto XV, que es el código de 1917, y después el nuevo código de derecho canónico que lo sanciona Juan Pablo II. En el código de 1917, en el código Pío Benedictino de 1917, había un artículo concreto en el que se condenaba a la masonería con la pena de excomunión. Es decir, que si un bautizado se ingresaba a la masonería, quedaba ipso facto, o sea, por el mismo hecho, quedaba excomulgado. En el nuevo código de Juan Pablo II, de 1983, el nuevo código, se quita ese artículo. Quedaba en principio como que para un cristiano, para un bautizado católico, era lícito pertenecer a la masonería. ¿Viste? Algo tan condenado toda la vida y ahora desapareció. Fue raro eso. Cuanto mínimo fue raro. Pero ahí estuvo la pluma de Joseph Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, que siendo prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió un decreto, como en el código ya no decía más nada al respecto, él como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, obviamente con el aval del Papa, sanciona un decreto por el que se excomulga a cualquier persona que pertenezca a la masonería. Sí. O sea que si vos me preguntás hoy cuál es la ley vigente, sigue siendo la misma, con la diferencia que antes era por el código mismo y ahora es por un decreto del Santo Oficio, o sea, de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Sí. ¿No? Y eso viene del año 1983. Del año 1983. Sí. Pero ya el Papa... Vaya a saber uno cuáles fueron los manejos para que de golpe y porrazo desaparezca así por arte de magia la sanción en la masonería. Claro. Después Ratzinger se dio cuenta y se lo mandó por un decreto aparte. Así mismo. Vaya a saber, uno no conoce nunca cuáles son los manejos. Sí, pero ya desde sus inicios, como mencionaste, esta secta se funda oficialmente en el año 1717, ¿cierto? Así es. Y en el año 1738 el Papa Clemente XII fue el primero en sancionar, en condenar a esta secta. Primera condenación. 1738, así que ya desde sus inicios no hay nada que discutir. Y luego el Papa Benedicto XIV, si no me equivoco, en su Constitución Apostólica Providas del año 1751, vuelve a condenar a la masonería. Y bueno, como dijo el doctor, ya después otros papas fueron haciendo la misma condena, reiterando la misma condena. Así que no es lícito para un católico ser masón. Uno no puede ser masón y católico. Al mismo tiempo no. No. Porque cuando sos masón dejas de ser católico. Porque te quedas excomulgado. Uno queda excomulgado. Perfecto. Se entiende muy bien. Bueno, y en cuanto a los objetivos, está claro, ellos quieren destruir al orden social católico que se ha conseguido a lo largo de los siglos. Aparecen en el siglo XVIII, entonces esta secta, y se van metiendo en la mente de las personas en forma de ideologías, ¿cierto? Porque tengo entendido que van apoyando todo lo que es contrario a la doctrina católica, por ejemplo, el aborto, la ideología de género y el relativismo. El relativismo es algo muy característico de la masonería. De hecho, si uno... ¿Sabes qué pasa, Javier? Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Sí. ¿Por qué tiene tanta prensa los postulados masónicos? Porque te muestran a la iglesia como algo viejo, desactualizado, pasado de moda, fuera de carrera, digamos, y ellos dicen que lo que ellos proponen es lo nuevo, es lo progresista, es lo que lleva al mejoramiento de los derechos de los hombres, y bla, 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 bla. Entonces, claro, es atractivo para las mentalidades que no son amantes de la tradición. Porque a los tradicionales no los agarran, pero ni que le tienen un lazo.
pero a los que no tienen ese amor por la tradición, a los que están permanentemente buscando novedades, a mejorar la iglesia, mejorar la sociedad, mejorar el mundo, todos esos eternos reformistas, pero que son reformistas sistemáticos. Siempre hay que modificar y modificar y reformar, a esa gente la masonería le va como anillo al dedo, porque es el progreso. Les ayudan. Les ayudan a conseguir su objetivo. Obviamente. Sí. Obviamente. O sea, doctor, uno puede no ser masón, pero apoyar los objetivos masónicos, entonces, en ese sentido, uno estaría apoyando a la masonería. Lo que pasa es que en la masonería hay algunas cosas buenas, cosas malas disfrazadas de buenas, algunas. Entonces vos decís, pero como la gente no va a querer el progreso, ¿es malo el progreso? Vos decís, no, el progreso mismo no es malo. Ahora, si es un progreso que te aleja de Dios, es un progreso que transforma a la sociedad en una sociedad indiferente a lo sobrenatural, ese progreso es satánico. Ahí está el tema. Mira, ellos tienen un principio general que se dice, es en latín, ¿no? Solve et coagula. Solve et coagula. Es decir, disolver y coagular. Disolver y rearmar. Es la metodología de ellos. ¿Ellos qué hacen? Ellos te agarran una institución y te la destruyen. Y después la reconstruyen a su modo. ¿Qué hacen con la educación? La educación es el mejor ejemplo del solve et coagula. La educación estaba en manos de la iglesia. Era gratuita. Bueno, ustedes están en Paraguay, nosotros en Argentina, nosotros tuvimos nuestro proceso de laicización de la educación, ¿no? No sé cómo habrá sido el proceso en Paraguay. Pero aquí, por ejemplo, se trató de destruir y de denostar por todos los medios a la educación católica. Era algo que no llevaba al progreso, que hacía mentes atrasadas, reprimidas, traumadas, llena de prohibiciones, llena de conceptos sobrenaturales que ellos los consideraban como supersticiones, ¿no? Porque para ellos la adoración eucarística es una superstición, obviamente. Sí. Obviamente para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, destruyeron todo eso. Y después reconstruyen. ¿Cómo? Armando una educación laica, laicista y masónica. Masónica en cuanto a que propugna, promueve, difunde los valores masónicos, que de eso después quiero hablar. Son 11 principios que yo quiero. 11 principios que sería muy interesante tratarlos. Porque si vos te pones a pensar una cosa, ¿cómo era la sociedad en las épocas en que el mundo era teocéntrico, cuando Dios era el centro de la sociedad? Todos estos principios no existían. Y ahí salen ellos, en el 1700, a proponerlos, a difundirlos. Y pasaron 200 años, y yo te puedo asegurar, Javier, que lograron imponer social y culturalmente los 11 principios. Los 11 principios. Ahora vamos a ver. Sí. Cuando ellos los propusieron, esos principios no estaban vigentes. Eran como elucubraciones mentales de ellos. Era algo que no existía. Y ellos te dicen, nosotros tenemos como fines estos 11 fines. Estos 11 fines. Queremos que la sociedad se maneje con estos 11 principios motores. Pues bien, ¿cómo era la sociedad? Llegamos al siglo XXI y hoy podemos decir que los 11 principios están los 11 vigentes. Sí. Perdón, ¿me hablaba, Javi? No, empezó a salir, a rebotar el audio acá. Ya está solucionado, sí, adelante. No, eso te decía. Después los vamos a ver si querés empezamos ahora con eso. Adelante. Son 11. Sí, adelante. A mí lo que más... Es lo que se llama la doctrina masónica. Sí, a mí lo que más me llama la atención, doctor, es que ellos, eso que acabas de decir, que ellos destruyen algo para volver a reconstruir eso mismo, pero a su manera,
y siempre con ese mismo tinte que ahora vamos a ver. Y pongan atención en lo que el doctor va a exponer y saquen las conclusiones en su casa. Si las iglesias protestantes, y disculpen que tenga que decir esto, porque es lo que hacemos en esta página de apologética, sacar a la luz este tipo de cuestiones. Las sectas protestantes tienen mucho de tinte masónico, ese relativismo religioso que hay en el mundo protestante. Y ahora vamos a escuchar cuáles son las doctrinas, esos 11 puntos masónicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Fíjate que estas cosas los tipos las proponen en el siglo XVIII. Un siglo XVIII que si bien ya venía alejado de Dios por el libre pensamiento, ya llevaba 200 años el protestantismo trabajando las mentes humanas, a pesar de todo, en el siglo XVIII todavía había una concepción más cristiana de la sociedad, mucho más que hoy, por ejemplo, ¿no? Y había más práctica religiosa que hoy y esas cosas. Primer principio de la fuerza superior. Reconoce al gran arquitecto del universo, sería Dios, ¿no? Una especie de Dios deísta, impersonal, no un Dios persona, sino como una especie de energía, de fuerza, un Dios impersonal, vago e indefinido, una simple fuerza constructora, ordenadora y evolutiva, creador del orden natural, pero no del sobrenatural, porque lo sobrenatural no existe. Todo verso, todo mito, lo sobrenatural, ¿no? Es como los que te dicen, no, lo que pasa que Jesús no multiplicó los peces y los panes. Lo que pasa es que todos los que estaban ahí pusieron en común todo lo que tenían y por eso alcanzó. Mentira. En el Evangelio dice que había 5 y 2. 5 panes y 2 peces. Y se multiplicaron. Se multiplicaron. Lo dice la Escritura. Bueno, ellos dicen que no. Como también te dicen que no, que Cristo no caminó sobre el agua. Lo que pasa es que justamente esto ocurrió en una época de bajante y entonces prácticamente caminaba sobre la arenita mojada, pero que no. No, el Evangelio dice que caminó sobre el agua y es más, cuando Pedro también caminaba sobre el agua, cuando empezó a dudar se hundió, que era arena movediza, que se hundió, era agua y caminaba sobre el agua. Estos masones, que dentro de la teología serían los naturalistas, hay sacerdotes que predican esto. Yo he escuchado homilías donde te dicen que en realidad el agua del vino de Caná no era vino, sino que era el agua enjuagó las tinajas y era un vino tan ordinario, con tanto mosto y tanta borra, se terminó convirtiendo en un vino más suave. Ellos no creen en lo sobrenatural, no creen en los milagros, el milagro es lo sobrenatural. No creen en la encarnación del Verbo en el seno virginal de María. ¿Comprendés? Porque eso es todo sobrenatural, es todo milagroso, es un portento. Por lo tanto, para ellos solamente existe lo natural. Eso algún día, sobre eso hay dentro de la diplomatura que nosotros hacemos, cuando se estudia la realeza social de Cristo, se ven los puntos donde se ataca a la realeza social, y eso es el naturalismo, que estamos hablando, y el liberalismo católico. El liberalismo católico, que también es una mina que cualquier cristiano que la pise vuela por el aire, porque se pierde la fe, porque los tipos te llegan a decir que Jesús no resucitó, estaba cataléptico, porque resucitar sería algo sobrenatural. Bueno, esto viene de la masonería. Y ahora yo te pregunto, Javier, hoy día, ¿vos no escuchás gente que considera que Dios es una energía, la fuerza, la energía, el yoga, la New Age, un Dios impersonal, vago? No sé si yo no creo en Dios, pero algo hay. Hay una energía, creen en la energía y no creen en Dios, Padre, Todopoderoso. Ese gran arquitecto del universo, el que creó todo y se quedó ahí mirando, como mirándolo por televisión. Eso hoy es si vos haces una encuesta, Javier, hay más gente que cree en esto que en el Dios cristiano. Claro.
Y bueno, lo que hay que recalcar entonces es eso justamente, ¿verdad? Que la gente está tan cegada ya que empiezan a pensar automáticamente de esa manera, ¿verdad? O sea, Sí, aparte hicieron es toda una moda, ¿eh? Es toda una moda también, ¿eh? claro, Es muy cool pensar en todo esto, en las energías, en el Reiki, en todas estas cosas, que es todo lo mismo, ¿no? doctor, así como dijiste, hablan de yoga, hablan de, ¿cómo se llama? New Age, Nueva Era, Sí. Reiki, hablan de budismo, hablan de muchas cosas. Todo eso Sí, viene de este primer principio. claro. Entonces utilizan varios instrumentos que son estos y otros más que se van a ir dando Sí. cuenta a medida que avancemos. Utilizan todos estos Bueno, instrumentos para meterse en la mente de la gente y confundir. así es. Ujú. Vamos al segundo. Sí, Principio del libre pensamiento. Libertad total, universal, absoluta e ilimitada de creer lo que se quiera, como se quiera o no creer nada. Derecho declarado anterior y superior a todas las creencias religiosas. ¿Eh? Libertad de pensamiento. Como decía Pío IX, de Pío IX, la libertad de perdición. Si yo me quiero perder, si yo me quiero condenar, tengo que tener la libertad de perder, la libertad de condenarme. Y nadie tiene derecho a enseñarme, a guiarme. El pensamiento es libre y nadie me puede decir nada. Por eso la nueva moda, dentro incluso de la Iglesia Católica, que te dice, no, no hay que hacer proselitismo, no hay que convencer a nadie. Lo que haces vos, por ejemplo, lo de apologética, está con las mal. nuevas, para los modernistas es nefasto, Sí. porque vos enseñás la verdad y cada cual tiene que construir su verdad, hermano. Vos tenés tu verdad y el otro tiene su verdad y las dos son verdades, porque hay libertad de pensar. ¿Entendés la maldad intrínseca del tema? Claro, siempre dicen la apologética es mala porque cada uno puede ir conociendo a Dios de diferentes maneras y uno puede conocer también a Dios en una secta protestante o un masón también puede creer en Dios. Eh, el famoso dicho, yo soy buena persona y no necesito ir a la iglesia. Sí. Sí, Bueno, eso entonces, viene todo de aquí. sí. Tercer principio. Mm. Principio de la tolerancia mutua. No se pueden imponer dogmas. Escuchame, escucha esto. Vos que haces apologética, a vos los masones te van a correr. No se pueden imponer dogmas ni exigir servilismo espiritual. Lo único que no se puede tolerar es la posición antimasónica. Eso sí no se puede tolerar. Se Ujú. puede tolerar, hay que tolerar todo, menos ser antimasónico. Aquí la gran contradicción y la gran paradoja. Es decir, había un obispo muy inteligente, que una vez escuché que decía, esto es como un mercado. Está el que, como un mercado, una feria en la calle. Ujú. Eh, uno ofrece 2 más 2, 7. 2 más 2, 7. Otro ofrece el 2 más 2, 9. 2 más 2, 9. El otro ofrece 2 más 2, 5. 2 más 2, 5. Otro ofrece 2 más 2, 3. 3. Y todos conviven y todos se toleran. Pero que no llegue a aparecer un 2 más 2 es 4. Porque se van a juntar entre todos y lo van a matar. Porque el que dice 2 más 2 es 4 no puede nunca tolerar o admitir que sea cierto que 2 más 2 es 7, 9, 5 o 3. Porque el que es poseedor de la verdad no puede reducirla tolerando el error. El error no se tolera. ¿Cuándo se tolera el error? Esto es Pío XII, ¿eh? Perdón, voy a tomar un poco de agua. ¿Cuándo se tolera el error? Cuando permanecer, en el error, ¿cuándo se tolera el error? Cuando combatir el error produzca un daño mayor que el error mismo. O sea, que sea peor el remedio que la enfermedad. En ese caso, hay que tolerarlo.
Si las consecuencias de la represión del error son muy nefastas y pueden producir un daño mayor que el error mismo, entonces habrá que tolerar el error. Eso es Pío XII. Ahora, fíjate vos lo que era el tema de la tolerancia. ¿Cuándo hay tolerancia? Cuando están todos equivocados. Entonces yo que digo que 2 más 2 es 4, perdón, 2 más 2 es 3, y vos decís que 2 más 2 es 7, más bien que yo te voy a tolerar, si vos estás tan equivocado como yo, somos iguales. Ahora, donde aparece el que dice 2 más 2 es 4, que no puede negociar con nadie, a ese hay que matar, hay que destruir. Claro. ¿No? Me suena muy familiar, doctor, me suena muy familiar. ¿Sí? Y sí, todos los que alguna vez hemos defendido la verdad católica nos ha pasado algo parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Principio de la autonomía de la razón. Cuarto principio. Cada hombre debe actuar según su propia razón y conciencia. Por eso no aceptan la revelación divina. Toda verdad que no se base en la propia razón es superstición. Todo O lo que no sea se que yo, base en la mi razón es propia, superstición. todo lo que no pase por el tamiz de mi razonamiento Ujú. es superstición. Por eso los tipos te dicen que Cristo no caminó sobre el agua, porque eso no pasa por el razonamiento. Existe la ley de gravedad. Cualquier persona se hundiría. ¿Y por qué Cristo no se va a hundir? Cristo se habrá hundido también. Entonces, como el Evangelio dice que caminó sobre el agua, en realidad no había agua profunda, era una arenita con piedritas mojaditas y por eso Doctor, caminó. doctor. Entonces por eso también Sí, podrían decir que María no es madre de Dios. eso es todo un razonamiento también así, también Ujú. del mismo tipo, claro. Sí, Antisobrenatural, ¿no? claro, claro. Claro, claro, claro. Imagínate, la concepción virginal es algo absolutamente sobrenatural. ¿Cómo una mujer, Absolutamente sobrenatural. cómo es que María no va a tener, o sea, cómo es que María va a ser preservada del pecado original? ¿Cómo es que ella puede ser inmaculada? ¿Cómo es que ella puede ser madre de Dios? ¿Cómo es que Dios puede hacerse tan chiquito y meterse en un pedazo de pan y vino? ¿Eh? Eso es uno de los preferidos de los naturalistas, la Claro, Eucaristía. Por eso ellos preferentemente son protestantes, porque el protestante no cree en la transubstanciación. ahí está. Entonces es más natural, no es tan sobrenatural, no es tan, no es tan supersticioso como nos acusan a nosotros, ¿no? No, claro, el Bien, protestantismo, por eso yo decía, el protestantismo está lleno de pensamiento masónico. Tienen el gen, el ADN masónico, por el libre el libre pensamiento. pensamiento y por la libre interpretación de la escritura, que fue el veneno que Lutero le inoculó a su propia doctrina. La libre interpretación de las escrituras. Ahí los tipos tienen derecho a decir e interpretar como se le ocurra, lo que se le ocurra. Vamos con el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5. Principio de la libertad de culto. Es el corolario de los principios anteriores. Porque claro, si cada uno puede pensar libremente, si hay que tolerar a todos los que están en la verdad y los que están en el error, todos tolerados igual, si la razón es autónoma y no depende ni de la religión, ni de la Biblia, ni de la palabra de Cristo, es autónoma la razón, obviamente el culto tendrá que ser libre. Se podrá adorar cualquier cosa. Pero ¿cómo? Entonces también ¿se podrá adorar al demonio? Sí, sí. De hecho, hay inscritas en la Secretaría de Culto varias agrupaciones que son satanistas, porque hay libertad de culto. Te hablo de la Argentina. ¿Eh? Hay libertad de cultos. Entonces se inscriben como grupos religiosos, personas, asociaciones, instituciones que adoran a Satanás. Y como hay un principio de tolerancia, hay que tolerar todo. Hay que tolerar a las hermanitas carmelitas descalzas y hay que tolerar a los satanistas y tratarlos a los dos por igual.
por igual. Claro, total, cada uno puede creer en lo que le dé la gana y no les Así importa. es. Claro, De ahí el libre pensamiento y el libre culto. sí. Principio de libertad de conciencia. Cualquier coacción o influjo externo, físico o moral para orientar el pensamiento del individuo es considerado un atentado contra el derecho. Por eso debe ser denunciado como fanatismo o violencia. Nadie puede coaccionar, orientar, guiar, enseñar. Enseñar poder. Lo que no puedes decir es que lo que vos decís es la verdad, porque sos un fanático, sos un fundamentalista. Atentás contra la libertad de las personas. Ahora yo te digo una cosa, Javier. Sí. Vos sos paraguayo, yo soy argentino. Estas tierras, tanto el Paraguay como la Argentina, fue evangelizada por misioneros, ¿no es así? Misioneros, Sí. jesuitas, franciscanos, dominicos. Cuando ellos llegaron y le hablaban a Dios de los indios, a los indios de Dios, perdón, cuando le hablaban a los indios de Dios y les decían que había una verdad y les mostraban la Eucaristía y les enseñaban, celebraban la misa, quiero decir, y les enseñaban, eran fanáticos que atentaban contra la libertad de los pobres aborígenes. Para vos y para mí no. Para vos y para mí estaban extendiendo el reino, estaban evangelizando, estaban llevando la buena nueva y estaban acercando almas a Dios y salvando almas, porque a partir de la escucha de esa palabra y de la conversión personal y del bautismo, esos aborígenes se hacían cristianos y después al morirse se iban al cielo. ¿Qué se dice hoy? Yo no sé cómo es en la realidad en Paraguay, pero en la Argentina ser misionero es casi un pecado, porque no podés ir a decirle a un aborigen, hay un Dios que se encarnó en un hombre que era Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, nació de madre virgen y se quedó con nosotros en esta hostia. Y vos podés comulgar. Y vos, si pertenecés al cuerpo de la iglesia, vas a ser salvado. Si le enseñás todo eso, que es el catecismo de primera comunión, hermano, es el catecismo de primera comunión, al menos el catecismo de primera comunión que estudié yo, ya soy bastante más mayor que vos. Hoy día no sé cómo serán los catecismos, ¿no? Mejor ni saberlo, quizás. Pero por las dudas, sí. Pero todo eso ahora está todo derogado. Yo no sé, a mí me gustaría hacer un trabajo de campo, una investigación sobre qué hacen las órdenes misioneras hoy, las congregaciones misioneras. ¿Cómo se misiona hoy? Porque hoy se habla de no evangelizar, no enseñar, se habla de dialogar, no ponernos en una posición de autoridad, como que nosotros no tenemos la verdad y el pobre Gil que está ahí escucha y asiente, sino que es un diálogo entre iguales. Yo tengo fe, vos no tenés fe, charlamos y el más astuto convencerá al otro. Así que quién sabe, yo soy misionero y termino siendo ateo, porque el ateo me convenció a mí. Que sería posible, en un principio de igualdad y de diálogo, cualquiera de los dos puede terminar dándose vuelta. Claro. Esa es la misión hoy. Hoy hay un lema que se dice, no hay que hacer proselitismo. No hay que hacer proselitismo. El proselitismo es pecado. Es pecado. Cuando Cristo dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. No dijo, vayan y dialoguen, vayan y vean, qué sé yo, siéntense a tomar unos mates, a ver qué opina el otro. No, es el modo verbal, es modo imperativo. Vayan, imperativo, hagan, imperativo, enseñen, bauticen. Acá no hay posibilidad de segundas interpretaciones, no hay posibilidad de segunda razonamientos. Es un mandato. Todo eso hoy está dado vuelta.
¿Por qué está dado vuelta? Por la masonería. La masonería se metió en las venas de la civilización moderna. Y si me apuras, se metió en las venas de la misma iglesia. Porque tenés sacerdotes que te dicen de que no hay que enseñar, que no hay que hacer proselitismo, que no hay que guiar o empujar, estimular, simplemente dialogar. Y algunos ni dialogar siquiera, ayudar al prójimo. Y él cuando vea, qué bueno que es este tipo que es cristiano, bueno, capaz, yo también me quiero ser cristiano porque el tipo es bueno. Pero ahí no le hablaste de Dios, ahí no le hablaste de su alma. Mira, Monseñor Escrivá Balaguer tenía una frase que me ha pegado siempre mucho en toda la vida, en toda mi vida, que dice, hay miles, y uno ve miles y miles, no es textual, es lo que yo me acuerdo, hay miles y miles de personas que andan por el mundo sin saber que tienen un alma para salvar. O sea que ellos tienen un alma y esa alma tiene que salvarse, porque si no se va a ir al infierno, pero el tipo no lo sabe, no lo sabe. ¿Y hasta dónde llega tu responsabilidad? Que sí lo sabes, que sí tenés las herramientas, que sí tenés los medios y que sí podrías ir y evangelizarlo y salvarlo y te callaste la boca. Y solamente pusiste la pava para el mate y te tomaste unos mates así dialogando. Y el tipo se muere dialogando y se va al infierno dialogando. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Sí, es lo que se acostumbra, ya no se puede. Por ejemplo, el padre Luis Toro mismo cuenta en sus videos que cuando él empezaba a ser sacerdote, que empezaba a misionar, él recibió órdenes de sus autoridades de no ir a la casa de los protestantes. ¿De quién hablas, Javi? Del padre Luis Toro. El padre Luis Toro cuando que le habían prohibido ir a la casa de los herejes, no, de los separados. no le prohibieron, pero le recomendaron no ir. Bueno, la iglesia no te prohíbe, te recomienda no. Entonces, él como no, tampoco era muy experimentado, entonces al principio no iba, pero después, al cabo de poco tiempo, empezó a tener que enfrentar esa situación, porque cada 10 metros se encontraba con uno, entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que enfrentar la cosa. ¿De dónde es el padre Toro, Javi? De Venezuela. Ah, es venezolano. De Venezuela, sí. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Principio número 7. Sí. Principio del indiferentismo religioso. Indiferentismo religioso. El medio ambiente en el cual vive el hombre debe ser neutral. No debe favorecer ni hostilizar a ninguna religión. Porque todas las religiones son buenas. No hay una revelación verdadera y Jesucristo no es el Verbo eterno que se hizo hombre y puso morada entre nosotros. No. Indiferentismo religioso. Todas las religiones son buenas. Porque en todas las religiones hay semillas del Verbo. Yo no sé si no será demasiado decir. Es casi lo mismo, es casi lo mismo que decir en las sectas protestantes, en todas hay partículas de verdad, principios de verdad. Eso también está escrito, Javi. Está también escrito. Yo no lo creo. No lo creo. Es vender gato por liebre eso, Javi. Sí. Pero es lo que se dice, Yo sin embargo, me opongo tenazmente a eso porque una media verdad no puede ser una verdad. Una media verdad siempre te lleva a equivocarte. Mentira. Claro. Una media verdad es una mentira. Es una mentira. Entonces no se puede decir, en las sectas protestantes está bien, uno puede ir porque también hay principios de verdad o también hay elementos de verdad. Esa es la palabra que utilizan. Elementos de verdad. Y con esa excusa es que los sacerdotes muchas veces
se lavan las manos y ya no quieren predicar a los protestantes. Entonces, Porque ya están salvados, seguro, ¿no? yo no sé, pero es la mentalidad masónica que se metió en la gente. Así es. No solamente en los sacerdotes, sino en mucha gente laica también. Sí, Mucha sí, por gente, supuesto. sí. Esto no respeta orden. Ujú, A cualquiera le puede tocar, ¿no? El siguiente, principio del Estado neutro. ujú, Escucha esto, Javi. sí. El Estado neutro, el Estado de poder, el gobierno. El Estado debe mantenerse oficialmente indiferente y neutro, Estados Unidos, ante cualquier religión concreta. Es la tesis del agnosticismo moral y religioso del Estado y sus leyes. Ujú, Las leyes divinas que los masones no reconocen no deben regular la vida de los estados y se puede legislar apartándose de ellas. Es el extremo laicismo. Este laicismo lleva al anticlericalismo. Este principio es la causa de la separación entre la Iglesia y el Estado, como se dio, por ejemplo, en la legislación mexicana del siglo XX, la legislación francesa de 1905, bueno, y todas las legislaciones de separación de la Iglesia y el Estado. Pero que vos fíjate que esto es como si fuera como un dominó, ¿viste un dominó? Se cae una pieza, empuja a la que sigue, y la que sigue empuja a la que sigue, la que sigue, la que sigue, entonces se va derivando todo, porque este estado neutro es producto de todo lo anterior. Si se tolera todo, si hay libertad de conciencia, si hay libertad de pensamiento, si la razón es autónoma, si todo es lo que cada uno quiere es ley, todo lo que cada uno quiere es su ley, entonces el Estado no puede hacer ningún tipo de preferencia. El Estado no puede decir la verdadera iglesia es esta o la verdadera fe es esta, yo adherimos o adherimos, no, ponerle que no lo diga, pero el Estado puede adherir a una religión. De hecho, hay estados confesionales, muchos estados confesionales, y no solo católicos, también hay estados confesionales protestantes y hay estados confesionales musulmanes, ¿no? Pero no, el Estado tiene que ser neutro. El modelo es el modelo americano. Ahí los masones hicieron su obra maestra. Estados Unidos es el típico modelo masónico de sociedad y Estado. Con un Estado totalmente neutro. Totalmente neutro. totalmente, sí. ¿Qué sigue? Principio, este ya es el 9, falta poquito. Principio de la enseñanza laica. La enseñanza debe ser neutra, y por los mismos motivos. Si el Estado es neutro, la enseñanza también tiene que ser neutra en materia religiosa. Escuelas sin religión, escuelas sin Dios y escuelas sin representantes. Esto lleva a una educación atea. Respecto a Cristo, esto es imposible de aceptar por un católico. Porque ¿qué dijo Cristo? El que no está conmigo está contra mí. Entonces, la educación, ¿cómo la quieren los masones? Laica, laica, sin religión, sin Dios y sin representantes de Dios. 10º principio. Te digo los 11 y después charlamos lo que vos quieras. Dale, dale. Principio de moral independiente. La moral debe ser independiente. Cada uno tiene su propia moral. La moral está divorciada de la religión y no se basa en la revelación. Que ellos no la reconocen a la revelación, obviamente. Los masones dicen que uno de sus fines es la moral, pero una moral neutral, una moral sin Dios. Debe ser las categorías kantianas, ¿te acordás? De Kant, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ese es el principio moral. Si yo no quiero que tal cosa me la hagan a mí, entonces yo no se la puedo hacer a otro. Claro. Ahora, agarrate, porque si hay algunas personas que aceptarían que a ellos le hagan algo malo, podrían estar habilitados para hacérselo a los demás. Porque, viste, eso es a gusto del consumidor. Y el último, principio de religión natural. Y este es el más grave de todos, creo. Principio de religión natural. Habría una religión oficial pública, pero que debe mantenerse, si la hubiera, debe mantenerse entre los límites de la religión natural, indicada por verdades básicas, pacíficamente aceptadas y comunes a todas las religiones. Es decir,
ellos no son tontos. Los masones no van a decir vamos a crear estados ateos. Es más, los masones quieren que dentro de su organización se afilien personas religiosas, porque son la quinta columna que después van a minar, van a envenenar a las instituciones cristianas. Entonces, ¿ellos qué te dicen? Vamos a poner una religión que acepte todo el mundo. Por ejemplo, la vida después de la muerte, la existencia del alma y la existencia de un Dios así medio energía, medio una fuerza superior, un gran arquitecto, el gran soberano, y nada más. Y nada más. Vos con tu moral propia, haciendo lo que a vos te parece que está bien y no haciendo lo que te parece que está mal, y así, con eso. Ahora, vos decime una cosa, Javi. Sí. Estos 11 principios, que en el siglo XVIII eran un delirio, era una quimera. Esto era una quimera en el siglo XVIII, porque la sociedad no era así. 200 años después, nosotros hoy tenemos un Estado neutro, tenemos enseñanza laica, tenemos moral independiente, la gente cree en ese Dios, fuerza, New Age. Sí, lo lograron a nivel, no en el sobrenatural sabemos que el Inmaculado Corazón de María va a triunfar al final de la historia. Pero hoy, y en términos humanos, los tipos ganaron la batalla. En términos humanos la han ganado, conquistaron los 11 principios, lograron imponer los 11 principios. Sí, totalmente. Lastimosamente, es como que están ganando sectores y sectores de la sociedad. Lo que yo, lo que yo más veo es que la televisión, la mayoría de los canales están completamente ya tirados a este tipo de pensamiento. Por ejemplo, te digo, ahora que está muy de moda el Netflix, yo sé que mucha gente ve los programas de Netflix, las películas. Ustedes van a notar que hay una propaganda a favor del homosexualismo, a favor del aborto, a favor de cosas que normalmente no, bueno, antes de Netflix era un poco menos por lo menos, pero ya ahora es descarado, totalmente Y descarado. con la pandemia más todavía, porque la gente se la pasa mirando películas, ¿no? Y series y esas cosas. Sí, y se aprovecha a full, se aprovecha Hoy un día es montón. un festival para todo esto. Es un banquete, Claro, claro. porque se meten en todas las casas que están cerradas con la gente escuchando eso todo el tiempo. Claro, es una manera de adoctrinar a la gente. Bueno, métanse todo en sus casas y nosotros les vamos a llenar de películas que les van a meter ideas raras en la cabeza. Sí, Así que sí. la única manera de defenderse de eso es estar bien firme en la fe, en la oración, La estudiar oración y la formación, la, Javier. la La formación, oración y sí, la la formación. formación. Por eso nosotros, desde el instituto, desde el centro nuestro de estudios de Derecho Eclesiástico, hacemos tanto hincapié en la formación del laico. La otra vez me decía a mí un señor, pero esos cursos que ustedes dan son para abogados o son para canonistas, para sacerdotes. No, no. Estos cursos lo tiene que saber, los tiene que conocer y estudiar el laico, porque son los anticuerpos, son las defensas que puede tener contra todas estas doctrinas erróneas. Una persona no formada mira Netflix, como decís vos, Ujú. y se come todo eso y lo acepta, porque no tiene formación. Sí, totalmente. Pero ojo que ahí hay mucho pecado, porque cuando vos no estás formado, pudiéndote haber formado y no te formaste, ahí hay pecado de omisión. Yo no estoy hablando de un pobrecito, un indiecito que vive en la selva, Ujú. que no le llega un libro, no le llega el internet, no le llega ninguna información. Esa persona realmente no tiene culpa. Pero los que vivimos en sociedades civilizadas, con internet, con librerías, no tenemos excusa para no formarnos.
católico, ignorante, futuro protestante, acordate, ¿eh? Eso Sí. fue un chiste que al principio, ¿te acordás? Y te reías. Pero es así. Sí. Claro, y si es que alguien viene a querer enseñarte, una persona formada viene y te quiere enseñar, pero estás rechazando la formación, ¿eh? A veces ¿Qué sí. estás haciendo? Estás escupiendo para arriba y tu saliva cae sobre vos otra vez. ¿Sí? Si alguien viene y te enseña 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2, y aún así vos no querés entender que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, insistís, no, 2 más 2 tiene que ser 5, 6, porque fulanito me dijo esto y Petronila me dijo aquello. Entonces quiere decir que no sé, estás lleno de soberbia, estás ciego por tus propios gustos. A veces, ¿sabés qué pasa también? El católico no se forma por comodidad, porque formarse es esfuerzo. Ujú. Formarse es esfuerzo. Vos haces un curso y vas a tener que leer. Si no, no aprobás el curso. Entonces es más fácil mirar Netflix. Me miro una serie que no me exige demasiado esfuerzo y como palomitas de maíz y ya está. Ya está. Es menos lío. Bueno, Pero grave responsabilidad tienen los laicos hoy, porque hoy día, donde no hay ya tantos sacerdotes, ujú, no hay tantos sacerdotes, no hay vocaciones, o ujú, hay muchas menos vocaciones. Hoy es la época del laico. El laico es el que tiene que salir a pelear las batallas de la fe. ¿O vas a esperar que tu obispo salga por la televisión a defender la fe? La apologética, es la defensa de la fe, la tenemos que hacer cada uno de los laicos. Y para eso hay que formarse, hay que leer, hay que estudiar. Ese fue el único interés de nuestro centro de estudio. Formar al laico para que no caiga en el engaño. totalmente. Eh, Como dice esa canción del padre Luis Toro, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Qué están haciendo? ¿Que no se forman? ¿Qué están haciendo? Eh, no, mira, es muy importante que nos formemos, muy importante. Y yo sé que de repente te lleva una hora, un poquito más al día. Y de repente es un poco tedioso. Hay temas que no da gusto estudiar. Pero después todo suma. Esto va con esto y uno va encajando todo. Hay Sí. mucha gente, discúlpame que me tome la libertad ahora, pero tengo que hacer una queja, tengo que expresar una queja. Hay mucha gente católica que se pasa queriendo escuchar de la Virgen María. No está mal escuchar de la Virgen María, no está mal estudiar sobre la Virgen María, pero solamente María, eso no está bien. Hay mucho más para estudiar. Se están cerrando y por eso es que los protestantes vienen a criticar. Ustedes son más marianos que cristianos y a veces tienen razón, a veces tienen razón. Yo he visto católicos que, que se fanatizan por celebrar cualquier fiesta mariana que hay, pero se olvidan del Corpus Christi, se olvidan de ir a la Eso está misa, mal. se Eso está olvidan... mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo comprendo desde lo psicológico. La Ujú, Virgen es la madre. La Virgen es la madre. Y entonces ese amor es insuperable. ujú. Aunque como vos decís, por sobre la Virgen está Cristo. Y es más importante Cristo que la Virgen, eso es cierto. Ujú. Pero la gente se mueve mucho con el corazón. Sí, Y el corazón te lleva a María. es El verdad, es corazón te verdad. lleva a María porque es tu madre y es mi madre. Es verdad, es verdad. Yo comprendo a la gente por Mm. ese lado. Sí, sí, sí. Y No, digamos, como que la perdono, la comprendo, digamos, ¿no? sí, No, se comprende, se comprende, se comprende, pero es algo que nosotros, bueno, yo personalmente vi en los tiempos que estábamos sin pandemia y predicábamos en las capillas, en las parroquias. ¿Cuáles eran los temas que la gente siempre quería escuchar? María. Cuando uno le quería hablar de otro tema, no, 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 eso no, no, no importa, no es importante. Todo es importante, todo yo es veo lo que importante. te acabo de decir. Sí. Mira,
yo me formé mucho con unos padres misioneros, ¿no? Cuando era jovencito. Y ellos decían, cuando misioneros de los de verdad, de los que me iban, y decían, esta es la verdad, ¿no? Los misioneros del serio, los de antes. Y decían, cuando ellos entraban a una población, a un pueblo para misionar, lo primero que llevaban era la Virgen, porque con Cristo a veces te rechazaban, pero vos llevas a la Virgen y no te rechaza nadie. Era una estrategia misional, ¿no? Como una especie de estrategia misional. Pero me hiciste acordar por lo que decís. La gente tiene ese amor fraterno con la Virgen que es algo muy, muy tierno, muy del corazón de la persona. Y entonces, bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y que la Virgen después lo lleve a Jesús, como corresponde. Claro, así es. Bueno, terminamos con los 11 puntos, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no veo ninguna pregunta, de las personas que están. Por favor, hagan sus Se han quedado preguntas. dormidas, quién sabe. No, están ahí, están ahí. Hagan sus preguntas, Sergio Kramar, Ros Castañeda, David López, gracias por estar con nosotros. Marcelo Sosa, el fraile Marcelo Sosa, hagan sus preguntas, por favor. Y, y Quizás no hay preguntas, yo les no paso. necesariamente tiene que haberlas, ¿no? Claro, no necesariamente. Bueno, en síntesis, a ver, ¿cuáles serían entonces, no sé si tienen nombres esos 11 puntos? ¿Tienen algún nombre para...? Los menciono, sí, Sí, la enunciación, el sí, enunciado de cada uno. sí, rápidamente. Principio de la fuerza superior, principio del libre pensamiento, principio de la tolerancia mutua, principio de la autonomía de la razón, principio de la libertad de culto, principio de la libertad de conciencia, principio del indiferentismo religioso, principio del Estado neutro, principio de la enseñanza laica, principio de la moral independiente y principio de la religión natural. 11 principios. 11 principios. Doctor, ¿cómo se puede identificar a un masón? ¿Será que hay una forma de identificar? Porque viste que generalmente andan medio escondidos, aunque últimamente van saliendo un poco más. Y por lo que expresa, vos te das cuenta, lo que expresa cuando habla. El masón se descubre hablando. El masón se descubre hablando. Cuando se expresa, vos te das cuenta cuáles son sus ideas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines, y ahí lo catalogás. Ahí lo catalogás. Ellos tienen el secreto como una norma interna. Ellos no pueden publicarse, como vos viste que no hay revistas de la masonería, no hay personajes que hablen a nombre de la masonería. Es todo muy secreto, es una sociedad secreta, nació secreta y sigue siendo secreta. Sus sesiones son secretas, no se van a publicar. No podés ir a una sesión de los masones a participar y a mirar, como si podés ir a una misa, aunque no seas creyente, aunque no seas bautizado, aunque seas de otra religión totalmente opuesta, podés ir a una misa, sentarte y escuchar y ver lo que toda la gente hace. Sí. El cura hace y la gente hace. En un rito masónico no se puede ir. Está prohibida la entrada a los no masones. Doctor, el señor Sergio Kramar se dice extraoficialmente que la masonería se creó en el año 43 después de Cristo. ¿Qué evidencia hay acerca de la veracidad de este dato? No, no hay pruebas. Es lo mismo que Hiram, que es la construcción del templo de Salomón, casi digo de Napoleón, de Salomón. Ya la historia hasta ahora ya se me da vuelta a todos los personajes. No hay pruebas, de todo eso no hay pruebas. Sí, no, totalmente falso. Son mitos, claro. Sí. Por eso yo decía que la única prueba fehaciente es la fundación en 1717 del Gran Oriente de Londres, de Inglaterra. Ahí sí, de eso sí hay pruebas. Pues están las actas fundacionales. La Gran Logia de Londres. La Gran Logia de Londres. De Londres. La Gran Logia de Londres, sí. Y después pasan a Francia, ¿cierto? El Gran Oriente francés. Sí.
Hay un pastor presbiteriano, que no recuerdo su nombre, pero él escribió un artículo que, bueno, ahí, en ese artículo él explica que supuestamente los masones vienen de Adán y Eva. Bueno, todos venimos de Adán y Eva, ¿no? Sí, ¿no? En el sentido, en el sentido de que Adán y Eva eran David, masones. seamos serios, seamos Sí, serios. No podemos, qué sé yo, de Adán y Eva, no hay sí, nada sí, sí. escrito de esa época. No, no. Algunos hasta dudan de que Adán y Eva hayan existido, que yo no dudo, Ujú. pero viste, están los modernistas que dicen que Adán y Eva es un lenguaje figurado de la Biblia y no creen, y vas a decir que la masonería nació ahí, ¿qué es? Sí. No, totalmente fuera de lugar. Mucha imaginación, mucha imaginación. Bueno, entonces, Eh, para cerrar, un católico se tiene que formar. Un católico tiene que conocer también lo que enseñan las demás denominaciones protestantes y también, ¿por qué no?, conocer lo que enseña o lo que busca la masonería. ¿Para qué? Para poder defenderse, para poder protegerse de estas cosas, ¿cierto, doctor? así es, así es. Es como vacunarse contra un virus. ¿Mm? Así es. Así es. Bueno, Formarse es protegerse, vos lo dijiste. así mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu Ahora, aporte. el 6 de agosto comienza nuestro curso de historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, cuyo tema masonería es parte de esa, es una de las clases que Ujú, tenemos. Y pueden, los que tienen Facebook, pueden buscar nuestro Centro de Estudios de Derecho Público Eclesiástico, Cardenal Pi se dice, pero se escribe Pie, ujú, Centro de Estudios de Derecho Público Eclesiástico Cardenal Pie, y ahí están publicitados nuestros cursos, y el que quiera es todo online, todo en forma virtual, estudia desde su casa, el curso dura 4 meses y puede participar y formarse. ujú. Es parte de una diplomatura que tiene 6 módulos. Este recién es el primer módulo. Al final tendría una diplomatura en Derecho Público Eclesiástico. Y ahí van a poder, bueno, van a tener la oportunidad de profundizar mucho más acerca de la masonería y muchos otros temas. Para los que Sí, sí, quieran, sí. sí, Son 2000 años de historia que se estudian desde la óptica sobrenatural. 2000 años de historia eclesiástica, desde el nacimiento de Cristo hasta el siglo XX, 2000 años de historia con una óptica sobrenatural, que no es la más frecuente, no es la que vas a encontrar en los libros de historia de la librería cerca de tu casa. Es interesante. Es claro. interesante. Excelente. Entonces, los que quieran formarse y hacer este curso, ¿a dónde tienen que ir, doctor? Pueden informarse en el grupo de Facebook Centro de Estudios de Derecho Público Eclesiástico Cardenal Pie, o si no, tiene información por celular, por WhatsApp, al más 54 5, no, más 54 11, más 54 11 5 9 14 6070 más 54 porque es Argentina, ¿sí? Sí. 11 es Buenos Aires, más 54 11 5 9 14 6070. Y ahí le damos toda la información, le mandamos los flyers, los programas, los cronogramas, todo lo que... Excelente, Y excelente. comienza el 6 de agosto el curso, comienza online el 6 de agosto, así que Ya, todavía queda un poquito menos de un mes para anotarse. 6 de agosto, excelente. ¿Y las clases van a ser todos los días o cómo va a ser, doctor? Las clases van a ser los días jueves. La clase será así: hay una clase, un video con la clase, luego se hace un Zoom de 40 minutos para responder todas las preguntas que haya de la clase, de lo que se ha escuchado en la clase, luego se da un cuestionario para responder con la bibliografía que también van a tener a mano, tenemos ya cargados PDF, todo para que accedan los alumnos, un cuestionario y luego
de regalito por cada clase un audiovisual que sea algo entretenido e interesante sobre el tema del día. Más o menos son 3 horas por semana, o sea, todo eso lo haces en 3 horas, y serían los jueves, y durante 16 semanas. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Si escriben al teléfono le damos todo más detalladito y más prolijito. Perfecto, perfecto. De hecho, yo quiero hacer el curso. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo Rubén Penici, por tu participación una vez más. Después de un mes te volvimos a recibir acá en nuestra casa. Y gracias a todos por seguirnos. Sabes que yo me siento muy, muy a gusto charlando con vos. Realmente, y hoy no tengo mate, menos mal que tenía agua, porque si no me estaba ahogando. Pero si no, era como tomar unos mates con un amigo y hablar de cosas importantes. Mira que dentro de poco con la tecnología 5G vamos a poder pasarnos mates así por la pantalla. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu participación, y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, en serio. Sin el apoyo de ustedes no somos nadie, de hecho, ¿verdad? Pero no vamos a llegar lejos sin el apoyo de ustedes. Por favor, denle me gusta, like, compartir, no sé en qué idioma estará su Facebook, y compartan esto. Mira, todo lo que hacemos es por amor a ustedes, por amor a Dios, por amor a la iglesia. Queremos ayudar a que la gente se forme. Y el doctor Eduardo Penici está aquí para ayudar en esta formación. Y no pueden perderse esta oportunidad espectacular de formarse con este curso de derecho eclesiástico. No existe este curso en ningún lugar. No existe. Yo no he encontrado este curso en ninguna universidad. No sé, por ahí. En Argentina no existe. Se estudia el derecho eclesiástico en España, en Alemania. Se estudia en la universidad pública. En la universidad estatal, en la Facultad de Derecho, tienen derecho eclesiástico del Estado como materia. En la Argentina no. En la Argentina ni en la Universidad Católica. Ya. Entonces, miren, esta es una oportunidad excelente. Además, va a ser en la comodidad de sus casas. Pueden estar tomando un matecito o lo que quieran y ver los videos, del doctor Eduardo, y también recibir todos los materiales audiovisuales que les van a proporcionar. Así que más cómodo, más fácil que esto, imposible. No van a tener que salir de sus casas para tomar el colectivo o enfrentarse con el tráfico para llegar a la universidad. No, ahí en tu casa, en tu pieza, en tu sala, donde quieras, al lado de tu perrito, podés estar aprendiendo un montón. No se pierdan esta oportunidad, en serio. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos Javier. Sí. Hasta la próxima. Gracias a todos por su compañía y nos vemos a las 8 dentro de media.